La existencia de los gigantes. La historia que no te contaron en los libros de historia. ¿Es verdad que existieron los gigantes? Es una de las preguntas más inquietantes del género humano, y hay relatos que aseguran que alguna vez la Tierra estuvo poblada por seres de dimensiones descomunales. Hay múltiples leyendas que se desprenden de todos los rincones del planeta, desde tiempos inmemoriales, aunque también existen muchos relatos de expedicionarios en la literatura, de arqueólogos, de personas comunes que aseguran que la faz de la Tierra alguna vez estuvo plagada por gigantes. Pero ¿hay evidencias? Siempre un mito fundamental en este caso surge en la epopeya de Gilgamesh, entre los años 2500 al año 2000 a.C., la obra épica más antigua conocida de origen sumerio que narra la historia de este rey gigante. En el Mahabharata, texto épico religioso del siglo III a.C. del hinduismo, aparece Putana, una demonia gigante que amamantó con su pecho envenenado al bebé Krishna. En la mitología griega están los hiperbóreos, los gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y los titanes como Prometeo, que dio el fuego a los hombres. También hay relatos en la mitología nórdica y germánica, con personajes como los Jotun, enemigos de los dioses, y más, muchos más. Los masones, los rosacruces, los arqueólogos, los documentos religiosos, incluyendo la Biblia, los grandes místicos como Rudolf Steiner y Edgar Cayce, y las tradiciones orales indígenas de todo el mundo creen que los gigantes existían. Todos los exploradores tempranos, bien conocidos en las Américas como John Smith, Francis Drake, Francisco Vázquez de Coronado, Fernando de Magallanes, Américo Vespucio, Hernando de Soto, entre otros, todos aseguraron que al encontrar pueblos nativos había gigantes desde la actual Virginia en Estados Unidos hasta la Patagonia en Argentina. En la Biblia es bien conocido el relato de David venciendo a Goliat, pero esta no es la única aparición de los gigantes en el texto sagrado de los cristianos. Aparecen en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 4, donde se puede leer que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. También en el libro de Números, en el capítulo 13, versículo 33, cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán, regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes. Dice así la palabra de Dios: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en la guerra. Según la Biblia, la palabra de Dios, la misma que nosotros y ustedes leemos, aparecen historias interesantes sobre la existencia de gigantes cohabitando la tierra con los seres humanos, como aparece también en Deuteronomio. En el capítulo 3, versículo 11, aparece este relato: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabat de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos. Según el codo de un hombre, 9 codos de largo equivale aproximadamente a 4 metros y su anchura a 4 codos, es decir, equivalen a 1 metro con 80 centímetros de ancho. Esas sí son dimensiones descomunales. Una cama de 4 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Imagínense tener que alimentar a un grupo numeroso de gigantes. En la actualidad no alcanzarían nuestros presupuestos, nuestros recursos económicos para hacerlo posible. Vaya dato perturbador. Pero ¿por qué no hay registros de gigantes en nuestros libros de historia? Y si existen los fósiles o restos de los dinosaurios que habitaron el planeta hace millones de años, de los cuales no se sabía de su existencia sino solo hasta 1878, cuando salió el primer fósil en Bélgica, ¿cómo es posible que no tengamos registros fósiles de los gigantes? Hay que aclarar lo siguiente: tengamos en cuenta que la historia reciente de la humanidad, según la Biblia, data desde hace unos 5.000 años y que hubo fósiles o restos de gigantes que han sido desaparecidos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la razón? La evolución
Es la antítesis a todo precepto bíblico. Según la evolución, el hombre ni nada de lo que existe fue creado por Dios. Somos el resultado del azar, menos de una mente pensante y creadora. Han existido científicos ateos que han impuesto sus creencias a toda la humanidad, negando a Dios y reafirmando una teoría que se basa en la evolución. Recuerda que una teoría es solo una hipótesis, no es nada comprobable. Pero el discurso se rompe cuando entran los gigantes. Simplemente en la teoría de la evolución no hay cabida a este postulado, no entra en esta ecuación, y los ateos toman a la Biblia como un libro mitológico de creencia popular, asemejándolo a cualquier otro libro, e incluso a los cómics de Marvel. Estados Unidos es uno de los países donde se encuentra la mayor cantidad de documentación sobre la existencia de gigantes. Una de las historias involucra a George Washington, cuando todavía era general de la corona británica. Durante la guerra franco-india entre 1754 y 1763, de acuerdo al libro History Haunts de Winchester, que significa Encantos Históricos de Winchester, Washington estuvo al frente de la construcción del fuerte London para proteger a los pobladores de ataques de indios gigantes que eran muy comunes en aquella época. Cuando acababan para colocar los cimientos, descubrieron una serie de esqueletos que Washington reportó que poseían una altura superior a los 2 metros. Si existieron gigantes, entonces hay un problema con la teoría de la evolución, y los científicos no quieren admitir que algo en la Biblia es exacto. Los gigantes tienen un nombre en hebreo que se llama Nefilim. Nefilim es la transliteración de una palabra hebrea que probablemente significa los derribadores. La obra Wilson Old Testament World Studios, o los estudios del Nuevo Testamento de Wilson, explica que el término se refiere a quienes se abalanzan con violencia contra los hombres para despojarlos y derribarlos. Según leemos en Números 13:33, los espías israelitas vieron a hombres de gran tamaño que al parecer les recordaron a los Nefilim, que habían muerto siglos antes, como aparece en Génesis 7 del 21 al 23. Los Nefilim en sí eran esos gigantes violentos que tenían fuerza sobrehumana. Eran hijos de unos ángeles malvados que se casaron con mujeres en la época de Noé. El relato bíblico dice que los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas o hermosas. Estos hijos del Dios verdadero eran seres espirituales que se rebelaron contra Dios, abandonaron su propio y debido lugar de habitación en el cielo, tomaron forma humana y se casaron con todas las mujeres que quisieron. De esta unión antinatural nacieron unas criaturas híbridas fuera de lo común. Los Nefilim eran gigantes que intimidaban a los demás y que llenaron la tierra de violencia. La Biblia los describe como los poderosos de la antigüedad, los hombres de fama. Tras su paso dejaron un legado de violencia y miedo. Es religión versus la ciencia, y ambos lados están atrincherados en sus postulados. ¿De qué lado estás tú? ¿De la Biblia o de la ciencia? Deja tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, dale like a nuestros videos. Bendiciones. Somos el producto accidental de los animales. Y entonces, si esto es verdad, comenzaron a inventar el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Pekín, el hombre de Neandertal, el Homo sapiens, etcétera, etcétera, cuando fueron los fraudes e intelectuales científicos más grandes del siglo XX. Porque ninguno de estos supuestos fósiles corroboraron ni confirmaron más que era mezcla de huesos de animales con huesos humanos. Y la teoría actualmente que se manejaba de la evolución comenzó a derrumbarse cuando descubre el ADN. Y cuando ahora la genética, señores ateos que nos escuchan y maestros de la universidad que le siguen enseñando a los estudiantes que venimos de los animales, ¿por qué no tienen ellos una información de dónde venimos? En el libro de Judas, antes del Apocalipsis, versículos 6 y 7, encontramos otro pasaje enigmático, pero que cobra sentido con el de Génesis capítulo 6 que acabamos de leer. Y dice así: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí nos detenemos. Aquí se menciona
a un grupo reducido de ángeles. Porque sabemos que Efesios 6:12 dice que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra potestados. O sea, Satanás sigue teniendo a sus órdenes, bajo su mando, a miles o millones de principados satánicos. Entonces, no todos los ángeles están en prisiones escondidos, los que se rebelaron contra Dios. Lo sabemos también por Apocalipsis 12, donde dice: vi una guerra entre Miguel, el arcángel de Dios, y los ángeles de Dios. La pregunta ahora es: ¿de dónde salieron entonces estos gigantes que fueron monstruos de 4,5 metros? La biología, la ley de los aminoácidos, impide los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, que haya o pudiera haber evolución. No hay una mutación de una especie a otra especie en el siglo XXI. Es el fraude y la mentira más grande, y se sigue enseñando, porque si creen a la Biblia, tienen que arrepentirse de su orgullo intelectual y del fracaso de que el ser humano no puede penetrar en el mundo desconocido más que a través de la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras.